Bienvenido una semana más a nuestro programa de Huelva a la Mirilla, la tertulia de Huelva a la Mirilla. ¿Puedes contestar? Estamos en una semana postelectoral, podríamos decir, postelecciones, más que preelectoral. También una semana triste por el desgraciado accidente de los Alpes, de la Airbus A320. Bueno, queremos testimoniar de alguna manera también nuestro pésame a las familias de los que han fallecido, porque parece ser que, por las informaciones que se han ido dando, no hay supervivientes. Hay unas declaraciones de la canciller alemana Merkel diciendo que ha estado en el lugar del accidente, que venía auténticamente impresionada de lo que había visto desde la montaña. En fin, es una semana en ese sentido triste. También es una semana muy cercana para nosotros, los que vivimos en nuestras capitales, en nuestros pueblos, la Semana Santa. Quiero anunciar que la semana que viene, que nos coge Jueves Santo, evidentemente no tendremos tertulia, ya saltaremos a la siguiente semana de abril y tenemos la confianza de que esta semana el tiempo vaya cambiando y nos entre la primavera. Parece ser que anuncian que del fin de semana hacia adelante vamos a tener 30 grados. O sea, vamos a pasar de los 18 más o menos, que los 16 que nos encontramos en los primeros días de esta semana, que han sido incluso ventosos, a unos días primaverales en los que esperamos que todos los cofrades de Huelva pues puedan vivir como ellos han soñado durante 365 días la Semana Santa de Huelva con sus respectivos titulares. La Semana Santa de Huelva en los últimos años es, yo diría, una de las mayores manifestaciones y la más multitudinaria que hay en la capital, que congrega en muchísimas personas, pero igual ocurre en todos los municipios y pueblos de nuestra provincia, y hay sitios de auténtica belleza y de muchísimo recogimiento. Y bueno, y como el obispo ha señalado en múltiples ocasiones, el obispo de Huelva y el propio Papa Francisco, que no se quede solamente en lo que es la procesión, sino que detrás de ello de verdad haya un espíritu de solidaridad que también las hermandades de toda Huelva, de toda la provincia de Huelva, sabemos que realizan a lo largo del año desde sus respectivas sedes. De todas formas, voy a empezar a presentar a los invitados de esta tertulia de esta semana. Después de estos comentarios que he hecho, me parecía obligado un poco que teníamos que hacerlo, aunque el accidente nos coja de muy lejos, pero en definitiva son personas, todos, no españoles y alemanes, sino personas, y de alguna manera hay que dar testimonio de nuestra condolencia. A mi derecha en la mesa, en esta semana de tertulia, tengo a Jaime Pérez, economista. Sí. También tenemos a Juan Manuel Flores Caballero, también catedrático de Economía. También estuvo con nosotros, no estuvo Jaime en la noche después del programa especial que realizamos el domingo 22 de esta tertulia con ocasión de los resultados electorales, y que duró desde las 8 y unos minutos hasta las 23:30, y fuimos un poco de alguna manera al unísono con los resultados, comentando lo que nos iban pareciendo desde los primeros sondeos a pie de urna hasta los resultados definitivos, que de alguna manera a todos nos sorprendieron un poco, a cada uno de los distintos tertulianos que vinieron, que fueron muchos. Cada uno le sorprendió algunas de sus cosas, y esta semana podemos hacer incluso una reflexión con mayor tranquilidad. A mi izquierda, Manuel Ángel Bracho, decano del Colegio de Economistas, auditor, y también Francisco Muñoz, abogado,
del despacho de Gaudia, y bienvenidos a todos, y agradeceros el que esté esta semana con nosotros, esta semana y que podamos disfrutar de verdad esta semana de la Semana Santa de Huelva, y que salga un domingo de Ramos esplendoroso, y como dicen, el Jueves Santo brilla más que el sol. Hay 3 jueves en el año que brillan más que el sol, pues esperemos que sea así. Bueno, si queréis empezamos por retomar un poco el tema de las elecciones. Jaime, tú que te gusta el tema de análisis, ¿nos quiere apuntar a alguna cuestión? Porque no estuviste en la tertulia, tampoco estuvo Manuel, y tampoco estuvo Paco este domingo, pero ya tenéis más tranquilidad que nosotros, que estábamos en ese momento en caliente, ¿sabes? Y además íbamos saltando a medida que iban resaltando los resultados. Yo quiero, en primer lugar, daros la enhorabuena, ¿no? Porque se podían seguir los resultados por distintos medios de comunicación, pero local, el único que estaba dando el callo erais vosotros, ¿no? Sí, además, eso con un análisis, es cierto y sorprendente. Exactamente. Y además con un análisis muy certero, en la mayoría de los casos. Yo me llevo de los resultados del 22M varias conclusiones. La primera de ellas es que las encuestas no se equivocan. Es decir, las encuestas decían los días previos, pintaban este escenario, el que luego salió en las elecciones, y no se equivocan, lo cual demuestra que Susana Díaz tenía buenas encuestas y que la decisión que tomó Susana, visto el resultado, para sus intereses ha sido acertado. También confirman otra cosa. Yo leía días antes a Rubén Amón en El Mundo decir que eran unas elecciones que, al igual que las del Parlamento Europeo, más que votar se iba a desvotar, o más que elegir se iba a deselegir. Es decir, no se elegía candidato, se deselegía candidato, se votaba contra. Y el famoso que aquí llamamos cabreado, pues que buscaba otro tipo de opciones, que son las que han surgido, ¿no? La opción Podemos y la opción Ciudadanos. El titular que nos queda de la noche de las elecciones es que seguimos esperando el hijo de Susana. Es decir, todo lo que ha provocado estas elecciones ha sido el embarazo de Susana. De hecho, ella ha hecho del leitmotiv del embarazo todo el mensaje que estaba en las elecciones. De hecho, la noche electoral, la famosa imagen de la rampa es la imagen de la matriarca embarazada que camina hacia el pueblo. No sé si viste esa imagen, fue muy representativa, ¿no? Pero seguimos esperando al hijo de Susana, en tanto en cuanto en 2 meses no parece que ni se vaya a constituir la mesa del Parlamento. En 2 meses puede que ni se constituya la mesa del Parlamento, puede que ni se someta a elección la propia presidenta, esperando el resultado de las elecciones municipales. Ya sabemos que además las normas de elección del Parlamento andaluz son muy sui generis con respecto a otros parlamentos, en tanto que necesita más votos sí es que no es. Por lo tanto, uno de los partidos, de los 3 partidos que suman con el PSOE, y ahora suman con el PSOE, aunque parezca mentira, suma el PP, suma Podemos y suma Ciudadanos, porque Izquierda Unida no suma hacia la mayoría. De esos 3, uno de los 3 se va a tener que descabalgar y votar o abstenerse o votar sí. Y luego, a mí me gustaría que viéramos la tendencia. Ha sido sorpresivo que en 2 elecciones, porque claro, se suele decir, lo importante no son las encuestas, son las tendencias. Bueno, ¿qué mejor encuesta que 2 elecciones? Las elecciones del Parlamento Europeo y las elecciones andaluzas han clavado el resultado, resultados iguales, en Andalucía. El PSOE el mismo porcentaje de votos, el PP el mismo porcentaje de votos. Pero no solo que se repita a nivel andaluz, es que se repite a nivel provincial y en la capital. Y en muchas capitales. Cuidado que eso ya se convierte en tendencia. Lo digo para los próximos escenarios electorales con los que nos enfrentamos. En términos absolutos hay un ganador claro. Pero claro, que las noches electorales confunden, ¿no? Pero en términos absolutos el ganador claro ha sido Podemos, con más 15. Seguido de Ciudadanos con más 7, luego el PSOE 0, luego Izquierda Unida menos 7 y luego el PP menos 17. Podemos y Ciudadanos 9, ¿no? No, Podemos 15. No, Ciudadanos 9. ¿no? Ciudadanos 9. No, eso, estoy hecho más 7. Es más 9. Más 9, perdón. Pues 15 más 9. No, lo digo. Es que yo pensaba que si me he equivocado yo. No, perdón, lo digo por una sencilla razón, porque en términos relativos, que es como se están analizando las cosas, hay 2 vencedores claros, Ciudadanos y Susana, y varios perdedores. El más perdedor de todos, sin duda, es el Partido Popular, que no hay forma de salvar ese resultado,
Izquierda Unida, que ha sufrido un desgaste que ya se apuntaba. Ojo también al que se alíe con el PSOE, que tiene el recuerdo de lo que le ha pasado al PA y a Izquierda Unida. Sí, y luego, después. Curiosamente, Podemos se presentó la noche de las elecciones como perdedor, quizás por las expectativas que tenían, pero no aparecían caras alegres, no aparecían ni siquiera victoriosas, ni siquiera su líder nacional ha sacado pecho con estos resultados. Bueno, yo creo que no le interesa porque su candidata no le... Tampoco era su candidata. Bueno, y luego, ya una nota más, ¿no? Se suele decir que, o a todos creo que nos sorprendió un poco Juanma Moreno como en la campaña electoral, porque dio más de lo que la gente se esperaba de él. Incluso hay quien intentó ver un cierto revulsivo en eso, pero yo creo que la gran campeona de la campaña ha sido Susana Díaz. Es decir, Susana Díaz se ha inventado un enemigo, o se ha hecho un enemigo que se llama Rajoy, que según las encuestas es el personaje político peor valorado que hay en España, y además no solo es que se haya enfrentado a Rajoy, sino que se ha enfrentado solo a Rajoy, porque le ha dicho a Pedro Sánchez ni aparezcas por aquí, y Rajoy, lejos de distanciarse, lo que ha hecho es traer a todos los ministros contra ella, con lo cual le ha dado el argumento perfecto, con lo cual yo creo que la estrategia de convocatoria y luego el desarrollo de la campaña para Susana Díaz, salvo los debates, creo que han sido de libro espectaculares. No lo quería intervenir. Le añado a Jaime que... podéis hablar ya, intervenir ya y podéis cortar, o sea, porque... Sí. Yo creo que Moreno o Juanma, en realidad el hombre no interviene, es decir, que ha sido... El problema lo tenía el PP, es decir, la corrupción se castiga de forma diferente. El castigo de las personas votantes y, digamos, que están vinculadas al PP es que de alguna manera considera que esa famosa oligarquía que dicen los de Podemos, ¿no?, son los que se están llevando el dinero, están en la calle y eso al pueblo lo indigna. Lo indigna porque estamos en un sistema fiscal que realmente es insoportable e insostenible. Estamos con un régimen de control al 100%. Y por el contrario, bueno, pues estos señores están en la calle, el juez Elpidio está expulsado, Urdangarín está en Suiza, la Dolce Vita, Rodrigo Rato está, y eso, claro, el personal le indigna, pero le indigna brutalmente. Y entonces dice, es que los del PSOE no castigan realmente esta situación, es que es distinto, porque el PSOE está haciendo la postura del típico bandolero del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX. Yo distribuyo el dinero en el pueblo. Y entonces, claro, el pueblo lo tiene incondicional porque está recibiendo de una forma de clientela fija todas esas percepciones por los distintos canales que existen para que las personas puedan, digamos, seguir para adelante. Por lo tanto, quiere decir que aquí a quien se ha castigado de verdad es al PP. Yo no le considero que haya tenido ninguna victoria el PSOE. Es decir, es más, ahora mismo, como muy bien acabas de decir, nadie puede ni unirse, ni incluso abstenerse a la hora de nombrar presidenta de la Cámara por la sencilla razón de que no se puede presentar las municipales si de alguna manera está apoyando esta situación. Pero yo trasladaría eso, no solo, como tú muy bien has dicho, para las municipales, sino para las generales, ¿eh? Es decir, que esto es muy rápido. Y entonces, ni Podemos puede embarcarse en ese proyecto, ni puede tampoco Ciudadanos, ni puede el propio PP, y ya lo está diciendo el propio PP. Es decir, que se puede presentar una situación que tendrán que buscarse un artificio distinto. Es decir, que hay 4 diputados que no asisten, los otros estaban de viaje, los otros... Complicado eso. Como cuando Díaz Mantí se quedó encerrado en el cuarto de baño para no votar a Valdera. ¿Tú te acuerdas? Sí, pero yo que esas cosas son... el nombramiento de la presidenta es difícil. Y ahora, ningún tipo de pacto ni ningún tipo de abstención favorece por la sencilla razón de que las elecciones van encadenadas una detrás de otra. Eso nos llevaría a una elección anticipada en Andalucía. Claro. Eso no es una convocatoria. Claro. Pasados 2 meses... Se corre ese riesgo. Que yo creo que un poco lo que todavía los medios no acaban de transmitir, que la ley electoral, como está en Andalucía, planteado el plazo desde la constitución del Parlamento, si se puede constituir, porque claro, primero hay que constituirlo. Si no se puede constituir hay que esperar. Pero desde que se constituye el Parlamento hay 2 meses
para que se investe a una presidenta o un presidente, en este caso una presidenta. Y por último... Y si no se hace, Claro. y para ello necesita que tenga más votos a favor que en contra, pues entonces tiene obligatoriamente que adelantar y convocar elecciones. Y con no esto tiene, ya no tiene solución. Con esto ya termino. Lo que sí es que haya presidenta o haya que ir a elecciones, tenemos 4 años de paralización de Andalucía. Sí, ahora mismo está todo paralizado. Es decir, en una sesión de este tipo, para que pueda sacar una ley, le va a costar alma y la vida. Por lo tanto, es presumible incluso que pueda haber hasta prolongaciones de presupuesto, ¿no? Claro. Bueno, si es que se ocurre que pueda haberse investida. Claro. Vamos a escuchar las opiniones de los que no estuvieron esa noche. Una breve de flash. Si no queréis entrar en profundidad, tampoco hace nada. Bueno, yo la verdad es que he repetido en varias ocasiones que el ir directamente al voto no es tan democrático como ir al consenso. Entonces, los resultados electorales que tenemos ahora mismo dan pie perfectamente a forzar el consenso. Y podríamos llegar a tener o una paralización, como dice Manolo, porque digamos las posturas se quedan muy fijas, o hacer un esfuerzo democrático y es ceder todos un poquito para llegar a unas leyes que sean más lentas, evidentemente, de desarrollo, pero probablemente mucho más perdurables en el tiempo. Y consensuar, yo creo que deja participar a todo el mundo. Entonces, a mí el cuadro que tenemos ahora mismo en Andalucía, yo estaba contento por ese tema, porque da pie, porque las consecuencias entiendo yo que son bastante malas. Ir a una nueva elección creo yo que sería catastrófico, porque llegaríamos al hartazgo de votaciones, ¿no? Ya no sé cuántas votaciones. Bueno, serían. pues lo de Cataluña no se vota aquí, ¿sabes? Sí, pero bueno, pero tenemos la municipal y luego tenemos la general y luego otra vez andaluza. Tendremos fuera. Yo lo que sí discrepo un poco en el tema de que esto pueda ser tendencia con las municipales. Con las municipales. Las autonómicas y las europeas sí pueden hacer tendencia con las nacionales, porque la fórmula de trabajar y el tipo de elección que hay es parecido o similar. Ahora, las municipales tienen un componente que no la tienen las otras. Es mucho más personalista, mucho más cercano. De hecho, bueno, quiero recordar, no traigo los datos, pero en casi todas las que son autonómicas, generales y europeas, Huelva Capital normalmente salía casi PSOE. Bueno, alguna ha ganado el PP. Pero muy poco, por poquito. Sí. En cambio, en las municipales claramente era PP. Y en muchos sitios se daba la vuelta. Eso significa pues que según a lo que se vaya a votar, el ciudadano sabe que tiene que elegir. Lo mismo que ocurre aquí, que uno es el PSOE y otro es PP, pues se daba al contrario, ¿no? El PP y el PSOE, según la persona. Yo los voto, evidentemente, como dicen algunos, el pueblo sabio, y creo que le está diciendo a los políticos, señores, dejaos de machacar el 51 al 49, porque eso es una forma de machacar, una apisonadora, y dialogar. Y lo que tenéis que es dialogar. Y probablemente lo que se ocurra en otras elecciones, si es que vamos, es que surjan otros partidos para que se llegue a diálogo. Porque el espíritu de la transición, que la Constitución fue generada por diálogo y bueno, y los pactos de la Moncloa y todo ese, fueron mucho diálogo, se ha perdido. Eso se perdió ya. Y tú más, y tú has hecho esto por lo otro, yo eso me olvidaría. Siempre he dicho que cuanto más se hable de una serie de cosas, la gente que está de fuera tendrá más dudas en venir aquí en España. Y nosotros necesitamos que venga mucha gente de fuera a que vengan a invertir, y que vengan a invertir no como están viniendo ahora mismo, que son los fondos buitres a saquear por 4 duros todo el patrimonio inmobiliario que están regalándole tanto el Sareb como los bancos y demás, sino que vengan a hacer unas inversiones productivas de industria y de generación de verdadero empleo, que ahora mismo son todas
digamos, especulativas sangrantes, ¿no? Entonces yo estoy contento por eso, porque creo que serán los políticos lo suficientemente conscientes para no llegar a la paralización que vaticinaba Manolo, sino que vamos a intentar llegar al diálogo y al consenso, que creo que va a ser mucho más positivo. Eso por lo menos... Hombre, yo creo que con respecto también al comentario de Manolo, sí pienso que el Ciudadanos ha castigado la corrupción no solo en el Partido Popular, sino en el Partido Socialista. Es decir, que en Andalucía el Partido Socialista tenga, creo que no ha superado el 35% de los votos, o el 34%. Ha bajado un poco. Sí, o sea, que el porcentaje también es significativo, es decir, parece que ese es su suelo, porque si las dos últimas elecciones, que ha sido cuando el PSOE ha estado en peores circunstancias para presentarse, ha conseguido 47 parlamentarios, parece que ese es su suelo, ¿no? Entonces sí que veo que ha castigado a los dos partidos por la corrupción, porque es evidente que además no dan señales, si están tomando medidas contra la corrupción, desde luego no dan señales de que lo hagan. Aunque ellos digan que las toman, que si la ley de transparencia y demás, después cuando hay que hacer ciertas cosas, pues no la hacen, y cada uno pues es muy exigente con el rival, pero poco exigente consigo mismo. Y lo que sí, otra lectura que se decía, se ha roto el bipartidismo. No creo que se haya roto el bipartidismo, sino que a su vez el pueblo en su votación está diciendo, señores, en quien confío para gobernar en líneas generales es con estos dos partidos, o el PP o el Partido Socialista. Ahora bien, no confío en que vayan solos, quiero que tenga alguien que les vigile y les controle, porque como estén solos puede ocurrir lo que ha ocurrido hasta ahora, que es que haya muchos casos de corrupción, y creo que la gente ha entendido que si le ponen a un vigilante al lado, pues de alguna manera estará atento a que ese tipo de circunstancias no se produzcan. Y bueno, que en general la gente no es tonta y sabe lo que vota. Es decir, cuando vota en Andalucía saben a quién están votando, y la gente pues ha decidido que sea Susana Díez con la compañía de alguien, evidentemente. Susana Díez con la compañía de alguien. Y cuando vote en las municipales, pues votará al alcalde de turno, si le gusta más o menos lo que ha hecho y que cree que va a hacer, pero no creo que esté pensando en unas municipales en Pedro Sánchez y en Rajoy, sino estarán pensando en Huelva, en Pedro Rodríguez y en Gabriel Cruz, en Sevilla, en Zoido y estarán pensando en eso, entiendo yo, ¿no? Que hasta ahí se puede hacer la lectura, que la gente sabe lo que vota, y si estoy con Manuel Ángel, que se tienen que acostumbrar a pactar. No puede esto de pasar el rodillo, de ahora gano con mayoría absoluta y voy pasando como un rodillo por encima de todo el mundo. Mire usted, no, porque no es la política que se le está demandando por parte de la gente. Contexto por alusiones. Sí, sino que ahora sí. Un segundito, ¿no? Y ya concluyo. Sino que están pidiendo consenso, es decir, que acuerden las cosas, que hay muchas cosas en las que se pueden poner de acuerdo, hay muchas cosas que son ideológicas, que cada uno tiene su ideología y es complicado ponerse de acuerdo. Pero otras muchas, como la lucha contra la corrupción, el terrorismo, política internacional, hay ciertas cosas que se pueden poner perfectamente de acuerdo todos los grandes partidos. Y bueno, y que a día de hoy no hay ninguna alternativa que sea PP y PSOE, porque sí que es cierto que estábamos viendo en las encuestas a nivel nacional que parecía que había como un empate técnico ya entre cuatro, que era PSOE, Ciudadanos, Podemos y Partido Popular, y eso no va a existir. Creo que no va a existir, sino que las dos fuerzas militares seguirán siéndolo y tendrán que contar con el apoyo de algunos de los otros dos, eso sí. Con respecto al pacto de Estado, lo digo en mi libro y lo vengo diciendo desde empezó la crisis, desde el 2007-2008, ¿no? Es decir, el pacto de Estado era completamente necesario. Lo que sucede es que los casos de corrupción han llevado a la situación, ahí están los resultados, ¿no? Es decir, no es que lo diga yo, ahí están. Y han sido mejores de lo que se pronosticaban a efectos de castigo de la corrupción. Es decir, que el drama que yo veo políticamente es que el que se arrima al gran poder, pues le pasó al partido andaluz, que no tiene ni un solo diputado, y lo acaba de recibir también Izquierda Unida. Entonces, desde el punto de vista político, no estoy hablando del punto de vista económico, sino del punto de vista político, en este momento nadie puede unirse, porque nada más que tienes que leer el libro de Pablo Iglesias, acaba de sacar, y te está diciendo cuál es su línea de pensamiento con la oligarquía financiera y con la corrupción.
Y entonces Ciudadanos tiene que seguir prácticamente el mismo esquema, pero es por la coyuntura política, no por otro tema. Pero es que ahora, en esa situación, el PP puede en realidad hacer algo. Es que la situación ha provocado que estemos en un momento donde arrimarte a la corrupción pues trae sus consecuencias, y además de manera muy rápida, porque ese público ha votado a partidos que no tienen ni infraestructura siquiera, ni tienen líderes, ni conocemos a las personas que se han presentado. Los ciudadanos no ¿Qué ha tienen votado? nadie, de una ¿Qué ha vez han votado? salido Ha votado la 70 y tantos mil indignación, votos. ha votado el cabreo, y entonces ellos son 300, ahora 300.000 votos. están 350.000. custodiando Ciudadanos. el voto de la persona que está indignada. Por eso es una situación política delicada. Complicada. Que evidentemente que lo que nos interesaría sería un gran pacto, sin duda. Yo no voy a decir, lo he dicho siempre, pero el momento político hace de que ahora todo el mundo esté pendiente, porque ahora se habla electoralmente. Claro. Nadie está presentando ni poniendo encima de la mesa un plan para combatir el paro, ni un plan de industrialización, esa es la pena. ni de nada. Todo Esa es la pena electoral. que me gustaría después que entráramos en eso, que esa es la pena. O sea, pero yo quiero decir una cosa que, visto cómo transcurren los acontecimientos, ¿no? La posición ya definida del PP, de no pacto, una intervención de Carlos Solchaga en un foro de los muchos que se organizan por los medios de comunicación y tal, ha declarado esta semana que él cree que los partidos emergentes tardarán en pactar por miedo a retratarse. Claro. Entonces, yo creo que como eso lo sabe perfectamente Susana y el PSOE, en la misma noche electoral empezaron la campaña de las próximas elecciones. Porque sus palabras fueron: hemos entrado en un tiempo para coser, para unir, para dialogar, para hablar, para pactar. Ese fue su mensaje. O sea, ella va a decir en todo momento, culpa mía no ha sido, es que estos señores no quieren. Claro. O sea, empezó esa noche su campaña electoral a sabiendas de que va a haber elecciones anticipadas en Andalucía. Claro. Vamos a ver, tú sabes de Y yo creo que eso, incluso el PP no sabe cómo reaccionar ante esa coyuntura pero tú sabes en estos momentos. Tú sabes de sobra que yo fui portavoz en la primera legislatura democrática en el Ayuntamiento de Huelva. Entonces, yo tenía muy claro que tenía que ser un acontecimiento externo el que de alguna forma debilitara al PSOE, porque es una infraestructura y, digamos, posiblemente la mejor que haya habido en estos últimos 30 y tantos años, 40 años, ¿no? Es una organización y entonces, de alguna manera, es muy difícil de combatir el PSOE. Hacen mejor que nadie oposición, es decir, eso es incuestionable. Otra cosa es que sepan gobernar, pero como oposición no hay nadie como ellos. Es decir, ya quisiera el PP tener líderes que pudieran hacer la oposición que hace el PSOE, ¿eh? Y tienen la tremenda habilidad de estar en la ambigüedad. En un sitio dicen una cosa y en otro sitio dicen otra. O te dicen en la relatividad del tema, pues nunca sabes por dónde van a salir, ¿no? Entonces, esas son habilidades que lo han demostrado durante 35 años. Y yo me he tirado 4 años permanente a permanente y en sesiones de pleno a pleno, de alguna forma llega ya un momento en el que, sabes que es un verdadero muro, ¿no? Entonces, digamos que Susana haya maniobrado en cada uno de los momentos y que haya actuado de alguna forma protegiéndose con la bandera Andalucía como en Cataluña lo han hecho con la catalana, eso es magistral, ¿eh? En eso sin duda de ninguna clase. Que ella ahora va a tener que pedir, claro, el problema es quién da el paso, porque tiene un precio político alto, es lo que yo digo. Pero no, si es que no pueden dar ninguno. No lo puede dar ninguno. Fijaros que tiene razón, Aunque, Manolo. bueno, Sí, perdona. el único mensaje que se ha lanzado contra Susana era el de la corrupción. Es decir, no ha habido una crítica, más allá, luego en campaña ya está el ruido que ya tú puedes hablar de sanidad, puedes hablar de educación. A todo esto yo preguntaría a los andaluces quién cree que ha hecho más daño a la educación, a la sanidad, y seguro que decían que Rajoy. Porque las encuestas... Porque el aparato Siempre los sociólogos han dicho que en todas las encuestas que se realizan sobre temas de ese tipo,
cuando se asigna quién es el culpable, o es la administración central o el ayuntamiento. Por eso te digo la que administración autonómica tiene nunca es la culpable de capacidad. nada. No sé cómo claro, consigue, pero en todas las comunidades. O sea, no es un tema, sabiéndolo podemos eso, decir, de claro. Andalucía. En todas las comunidades parece como si no le asignaran competencias cuando tiene las competencias casi de todo. Porque yo creo que el país va descentralizado. Cuando piden independencia, digo, bueno, pero ¿qué te queda ya? Montar la frontera, lo único que le queda, por ejemplo, a los catalanes, ¿no? Montar la frontera y cobrar aranceles. Y eso que lo conoce Susana, pues la ha hecho fuerte. Es decir, Susana sabe, tú decías lo del Robin Hood de la Edad Media, ¿no? Que la corrupción, para lo que decía Paco, es decir, para el suelo del PSOE la corrupción es inmune. Es decir, el votante convencido del PSOE, ese va a votar, hagan lo que hagan. La prueba es que el PSOE, y esto no es criticar al votante andaluz, porque siempre que se da este dato, que es un dato sociológico, te dicen, no, es que está degradando el voto. No, es decir, ¿de dónde parte el voto? El 50% del voto lo ha obtenido el PSOE en las zonas rurales, lo cual es un mérito, porque ese voto lo ha resistido y lo ha aumentado. En las capitales ha conseguido no perder mucho frente al PP, que era fuerte en las zonas de costa y de las capitales, que son precisamente las que se le ha caído. Fijaros la evolución del voto que ha tenido el PSOE desde el año 2008, en las 3 últimas elecciones, y el PP. El PSOE ha pasado del año 2008 de 2.100.000 al año 2012 1.523.000, a estas últimas elecciones 1.409.000. Es decir, se ha dejado 700.000 votos en 3 elecciones. De hecho, Susana Díaz, y lo ha dicho Paco, ha tenido los peores resultados de la historia del PSOE. Ojo, que estábamos hablando de ganador absoluto. No, lo que pasa es que la Lidón le ha favorecido. Pero es que fíjate la evolución del voto que ha tenido el PSOE. Javier Arena en el año 2008 consigue 1.730.000, que le dan para 48 diputados. Cuando está a punto de ganar consigue 200.000 votos menos, 1.570.000. Y Juanma Moreno se ha dejado otros 500.000, 1.064.000. Es decir, los dos partidos del 2008 acá han perdido 700.000 votos los dos. Claro que el PSOE partía de arriba, claro, y el PP partía de un poco más abajo. Yo cuando he dicho lo de las tendencias, no lo digo en el sentido estricto, porque yo me he presentado a unas municipales y en las mismas municipales había unas europeas, que eran las del año 99, y en Huelva el PP consiguió 40.000 votos en las municipales y 31.000 votos en las europeas. Yo sé que la gente sabe diferenciar, pero ojo, aquí hay unos valores que lo dan las marcas, y hay unas marcas que resisten, unas marcas que se han hundido y otras marcas que están emergentes. Cuidado con el candidato, porque el candidato, en este caso, puede o sumar a la marca o venirse más abajo. Lo digo porque hay candidatos que creen que su marca por sí solo vale, pero que se unen a la de marca de su partido, que por más que la escondan es su partido, y ya no cuela. Precisamente una de las cosas que ha hecho Susana Díaz, que nos criticaban a nosotros los socialistas aquí en Huelva, era esconder la marca. Es decir, yo os invito a que busquéis, todavía están los carteles por ahí puestos por las calles, ¿dónde está el logo del PSOE? Es que es difícil, porque el logo está en la chaqueta roja, en la solapa que es oscura, es decir, que prácticamente no se ve. Y ella se presenta como presidenta. Sí, se llama rodeada de la bandera andaluza, porque no como candidata a nada. En todos los actos, las banderas que salían al final eran todas verdes, la bandera andaluza. O sea que... Me gustaría pediros vuestra opinión en un tema, ¿no? Porque con respecto a los pactos y las posibilidades de las elecciones anticipadas, que yo sí escuché el otro día a Albert Rivera decir que cogería el teléfono, que solo cogería el teléfono a Susana Díaz siempre y cuando cesara en sus cargos a Griñán y a Chávez. Entonces los va a cesar, si no los cesa Susana, los va a cesar los acontecimientos, porque los van a mandar a declarar ya de que nada, y como en el propio el Partido Socialista ha dicho, cuando los imputen y los citen, tienen que dejar sus cargos. Bueno, parece ser, ¿no? Pero bueno, es decir, que posiblemente cabe la posibilidad de que el propio Partido Socialista, ya como están amortizados estos dos señores políticamente hablando dentro del partido, que digan, oye, mira, pues la mala imagen hace que os quitemos de aquí.
¿se podría presentar con esta bandera Albert Rivera de que está depurando parte de la corrupción en Andalucía y por lo menos abstenerse? No sé, no sé si lo veis desde ese punto de vista, o por lo menos parece que lo ha apuntado en sus declaraciones, ¿no? Después de los últimos acontecimientos que ha habido esta semana, de las detenciones y tal, con el tema de que ha vuelto a revivirse de todos los cursos de formación que afecta y ha afectado a delegados de momento, pues siempre está la presunción de inocencia, evidentemente, que no podemos nunca hacer eso, a delegados que han sido cesados incluso por el propio Junta de Andalucía. Veo dificilísimo, mientras eso esté palpitando ahí, que Ciudadanos se vaya a manifestar, ¿eh? Si Ciudadanos entrara, se diluye como un azucarillo. Es que claro, Sí. que se acerque ahora mismo con los dos partidos, o sea, y además hay una cosa que estáis olvidando: las elecciones próximas son municipales pero autonómicas en muchas regiones importantes, sí, sí. Cuidado, muchas regiones importantes donde precisamente el PP gobierna, que gobierna en Murcia, gobierna en Mallorca, gobierna en Valencia, Es que el Madrid, fenómeno de Andalucía... Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha. no gobierna en Asturias, Cantabria sí gobierna, y Aragón. La Rioja gobierna, Y Aragón. Aragón gobierna. O sea, si ahí se sufre un varapalo por parte del PP, el que yo creo que tiene que presentar la dimisión y convocar un congreso extraordinario es Manuel Rajoy. Tiene que asumir su responsabilidad, no hay tu tía. Estás pidiendo que se mueva una piedra. No, O la mueves tú. es que Creo que es complicado, joven, es que digo una cosa, es que a o la lo vez hace pide que se él, vaya. o lo hace él, o se lleva el partido por delante. No, que se lo lleva. Es que Se lo lleva, sí. Ríe, se lo es lleva mucho por riesgo. delante. O sea, Daros él tiene- cuenta- él no dar- tiene otra solución. Además, los mismos que vean a perdedores, veremos a ver a dónde va. Daros cuenta Yo que tengo en mucho- Andalucía... como ha pasado en el P- Andalucía, en muchos el sitios PP ha no sido va a ir castigado. Mariano Rajoy. Pero a nivel nacional, el fenómeno de la clientela que tiene el PSOE, a nivel nacional tiene una crítica durísima. Entonces son los dos grandes partidos los que tienen, digamos, la situación muy difícil. Sí. Puedes hablar, ¿eh? No, puedes hablar. No, es que no he cortado todavía, no he pasado a publicidad. No, el problema es que una cosa es que nosotros lo veamos dentro de Andalucía y otro problema o una visión distinta, tiene una óptica completamente diferente cuando está fuera de Andalucía. Y fuera de Andalucía, ahí sí que coincide, digamos, la crítica hacia los dos tipos de corrupción. En el resto de España son los dos tipos de corrupción los que de alguna forma se castigan. Y por eso salen las encuestas, cuando se hace a Claro. nivel nacional, que los cuatro están confluyendo. De todos modos, a mí me da pena que la visión de fuera de Andalucía sea con respecto a los andaluces, sea que es el clientelismo que termina votando a un determinado partido y no castigan la corrupción. Pero- Allí están pero- los ERE, están los no sé cuántos, y después, por ejemplo, vemos Valencia, que también tiene un suelo, el Partido Popular grande, que tiene un 37%. Ahora están sacando en las encuestas que gana las elecciones por mayoría simple o se queda ahí con un 37%. Y allí ha habido unos casos de corrupción insoportables, un hedor a corrupción insoportable también, y tiene una base fuerte. Es decir, desde aquí podríamos tener la misma percepción de Valencia que tienen Sí, puede desde ser, fuera. sí, es cierto. Y parece que es que nada más que hablamos de que los andaluces lo tienen, ¿no? Pero que creo que hay más sitios donde otros partidos, en este caso el Partido Popular, tiene una base que es constante, aunque la corrupción sea terrible, ¿eh? En Cataluña ha tenido, cuando ha salido el caso Pujol, en Cataluña ha tenido sus efectos, ¿eh? Hombre, quizá no como se era de esperar, pero lo ha tenido. Y probablemente en la zona de Valencia este golpe, pues también Yo creo que tendrán sí. que andar con cuidado. En Valencia yo creo que va a tener Yo creo su que Valencia y efecto, Madrid el PP va a pagarla, ¿no? Primero que no va a tener mayoría y después que le va a costar también trabajo formar gobierno. De hecho, la Formar mayor... gobierno va a costar un trabajo espantoso después de las municipales, a casi todo, porque claro, como queda retratarse en las nacionales, que son las más importantes, es un tema... Date cuenta que Entra en una coyuntura política que el propio, en esa intervención de Carlos Solchaga, decía que, y vosotros que sois economistas, que el no pacto va a perjudicar enormemente a la economía. Todo. Claro. Por cierto, un toque, a quien más ha castigado el electorado, quien ha castigado muchísimo al electorado, es a un partido que ha luchado muchísimo contra la corrupción, que es UPyD. Curioso, ¿eh? Porque desde luego ha sido el que más ha luchado contra la Izquierda corrupción, Unida. pero Pero ha sido el es más que castigado de todos. en política,
el pactar o no pactar tiene un precio altísimo. Y el hecho de no unirse con Ciudadanos ha supuesto un castigo horroroso. Es decir, que ese es el problema de la política. La política, como te metan en un callejón sin salida, pagas el precio. Claro. Pues yo ahí tengo una me perdonéis un preocupación. momentito, Que vamos a publicidad. publicidad y volvemos. Porque ya me han pegado un toque desde el estudio. Ahora sí que me puedo... Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. ¿Conoces ya la oferta de Paida? No te la pierdas, no existe letra pequeña. Elige los servicios de Paida como tu mejor regalo. Disfruta de internet a alta velocidad desde 20 euros y telefonía móvil por menos de 4 euros. Tú eliges, te ofrecemos todo, internet, fijo, móvil por menos de 29 euros al mes. Estamos muy cerca y ahora también llevamos nuestra mejor tecnología a Gibraleón. Paida, empresa onubense con más de 25 años de experiencia y reconocida en innovación y calidad. Reserva ya tu conexión llamando al 959 25 51 89. Estamos en calle Béjar 23 de Huelva. Conecta con Paida, tu operador de confianza. Estamos de nuevo con ustedes en esta semana post-electoral y semana previo Semana Santa. Un día un poco triste por el desgraciado accidente de avión. Les recuerdo los invitados de esta tertulia de esta semana de Huelva a la Mirilla. A mi izquierda, vamos a empezar esta vez por la izquierda, Manuel Ángel Bracho, que vamos a tener el turno primero de palabra porque lo había pedido. Francisco Muñoz, y a mi derecha Jaime Pérez y Manolo Flores, caballero. Bueno, hay una cosa que me parece que tiene organizada la Fundación el 7 de abril. Si quieres decirlo después, lo puedes comentar, ¿eh? Sí. Bueno, tú me habías pedido la palabra. Sí, yo voy a decir una cuestión previa, que también lamento mucho el fallecimiento de Pedro Reyes, el humorista, aunque no nacido en Huelva, pero onubense de corazón, y que ha fallecido en Valencia, que estaba haciendo unas obras de teatro y demás, y ha sido por un infarto fulminante, ¿no? Se han encontrado muerto el representante y demás. Y bueno, es una persona que aun no habiendo nacido en Huelva, sí llevaba el onubencismo y defendía la bandera de Andalucía por todos sitios, ¿no? Y luego la reflexión que yo estaba haciendo, que ya la tenía de antes, pero en esta misma tertulia aún se ha puesto la cuestión todavía más dura, pues ya las elecciones ya las hemos tenido, las andaluzas. Y dentro de las elecciones andaluzas se tienen que conformar ahora no solamente el Parlamento, sino y el presidente, quien corresponda, él o la presidente, sino que se tiene que conformar toda la estructura
organizativa de la Junta, y se tienen que tomar decisiones. Y hay decisiones tremendamente importantes para la provincia de Huelva y que por los comentarios que están haciendo así, es que se pueden dilatar sine die. No deberían, te explica por qué. No, Porque el presupuesto está aprobado. Sí, pero las decisiones... O sea, este gobierno tiene un presupuesto aprobado. Pero alguien tiene que firmar. Entonces no es lo mismo uno que no sabe si va a estar o no va a estar, sí. y como está la situación de que a ver que poner la firma en el papel, que va para Trullo, a ver si lo pone y si yo me equivoco y si me dicen que no sé cuánto y tal. Sí. Que eso, la situación de inseguridad que viven ahora los delegados y todo el tema ese, es conflictivo y nadie se moja nada. Todo el mundo, yo prefiero que se pierda lo que sea, pero yo no firmo. Oye, es que si usted firma se salva no sé qué. No, ¿por qué? Porque luego a lo mejor no se salva todo y ya me ponen a mí. Con lo cual, entiendo que vamos a ser tremendamente perjudicados. Tremendamente perjudicados, vamos a estar paralizados. Ya hemos estado paralizados desde que se anunciaron las elecciones, porque absolutamente todos los proyectos quedaron muertos. Nadie firmaba un papel. Cada vez que se llega a alguna... Las tomadas sí, corren su curso, pero las nuevas no. No hay. ¿Por qué? Porque el director general no está, con el cambio de las consejerías que estaba Izquierda Unida y que luego lo asumió, todas esas muertas. Aquí hay uno que figura pero no firma el trámite y punto. Entonces, si esto, según parece, que yo creí que iba a ser más automático, pero por lo que me estáis diciendo se puede alargar él o la presidente que salga en Andalucía tarde en nombrarse, y eso tardará luego X días en conformar toda la estructura y luego decidirse a tomar las decisiones que correspondan, es que nos vamos después del verano ya. Sí, sí. Y lo que es peor, Manuel Ángel, y es que dices tú, él o la presidenta va a ser la presidenta con el INRI además de que cuando tome posesión va a parir y va a estar unos meses fuera de juego. Objetivamente, con lo cual es que nos vamos a plantar en septiembre con un gobierno sin presidenta, porque tendrá que estar un vicepresidente, imagino. Es que si convoca elecciones se encuentra en plena maternidad, porque las elecciones es obligatorio. O sea, cumplidos 2 meses del tema, la ley te dice que tienes que convocar elecciones inmediatamente. Sí, Chávez estuvo así en la Tiene que iniciarse inmediatamente el proceso electoral, de nuevo. Inmediatamente, o sea, no puede esperar ni un día ni 2. Terminados 2 meses, la presidenta tiene que firmar el decreto de convocatoria de elecciones. Y empezamos el proceso que hemos vivido. Eso, con lo cual le coge a ella en plena maternidad. Le coge en plena maternidad. O sea, yo por eso te digo que cuando ella convocó las elecciones, yo dije, pues no lo entiendo mucho. Porque le puede salir, yo no pensaba en Ciudadanos, la verdad que nunca pensé que Ciudadanos podía tener la llave, una de las llaves. Siempre pensaba que la llave la tenía o PP o Podemos, y yo decía, pues ninguno de los dos le va a votar. Y Izquierda Unida no va a sumar, no va a llegar a lo suficiente, no va a poder... El PP dijo en su momento... Sí, pero el PP... En su momento dijo... Sí. Pero yo te digo una cosa. No, dijo que él dejaría... Porque esta mañana lo he escuchado yo en la radio, las palabras textuales, porque los medios afines un poco al PSOE se lo están recordando insistentemente... Sí. Que se debía ellos respetarían al partido más votado, pero claro, evidentemente eso, sin un acuerdo a nivel de que luego vienen unas elecciones, es que tu propio electorado, tu propio diputado no te lo admite. Fíjate tú que en las declaraciones de esta semana del portavoz todavía del Parlamento, Carlos Rojas, ha dicho textualmente que ni pensarlo. Es que, vamos, me han dicho que en las reuniones que ha habido de petit comité del PP a nivel regional, era la Esperanza Oña, que era una de las teóricas candidatas y que tenía más liderazgo, yo creo, que el propio Juanma, dentro del PP, dijo taxativamente que no viniera nadie a pedir que el partido se abstuviera ni votara a favor. Claro. Que ni se le ocurriera a nadie venir. Es que además es que se puede partir el partido. Es que además en los cuadros de palabras textuales. En los cuadros del PP le recuerdan una señora que tiene un peso gordo. Sí. Dentro del partido, no está diciendo cualquier persona. Le recuerdan a Rajoy que en septiembre de 2014, que no estamos tan atrás, lanzó el globo sonda de una ley que permitiese que ganase o que gobernase el partido más votado, con una segunda vuelta, no sé si os acordáis. Sí.
Y fue la propia Esperanza Oña la que en esa reunión dijo: o Rajoy pone encima de la mesa esa ley, o a nosotros que no nos pida hacer esto. O sea que hay una cierta rebelión. Con los votos del PP no debe contar. Yo imagino que, como esto, ya digo que esta decisión se tomará después de las municipales, y después de las municipales hay muchos pactos que hacer, ahí ya se entrará en el juego, y creo que Ciudadanos puede entrar en ese juego. Pues Ciudadanos tiene pendiente Sanlúcar, donde gobierna su actual portavoz, tendrá pendiente algunas capitales de provincia, y entonces se entrará al cambio de cromo, como se ha hecho siempre en política. El propio Pablo Iglesias, en el libro este que acaba de sacar, aparte que le da una visión completamente distinta al 23F, una de las cosas que dice... Hay que reescribir la historia. Lo vivió dentro, ¿no? Lo vivió dentro, ¿no? Estuvo una hablando todo el tiempo, ¿no? Una de las cosas que dice es que al rey le ponen encima de la mesa la carajera que tenía que afrontar, y que era mejor que de alguna forma abdicase y que esto lo afrontara el hijo, ¿no? Es decir, que esto ya de alguna forma estaba un poco ya pronosticado, ¿no? Es decir, que estos movimientos y estos tal, que de alguna manera él justifica que la postura de Podemos está marcada, pero directamente contra la corrupción. Entonces, claro, no caben pactos. Lo está diciendo en un libro que acaba de sacar ahora. Hace días que lo ha sacado. Y de ver cómo están los demás. O sea, yo en una de las tertulias comenté que no se le ocurriera a ningún partido con presentar a las elecciones a un alcalde que haya cambiado de coche 3 veces, o que tenga un pedazo de casa, claro, o que tenga 2 chales en la playa, porque es que no lo va a matar en el pueblo. Claro. Porque, vamos, eso ni que se le ocurra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya del partido que sea. Porque claro, que la gente ya sabe olfatear muy bien los temas, ¿no? O sea, eso, y que los partidos, claro, es que no pueden dar ese paso. Entonces las municipales yo creo que tampoco, fíjate tú, no sé, tengo la sensación de que va a haber un poco de vacío de poder, un poco de vacío político hasta las generales, que podría ocurrir, que la adelantara Rajoy. Vista la situación, diga, oye, mira, pues... Estoy con Jaime, que eso es pedirle que se mueva una piedra, ¿eh? No, pero es que un momento, es que muchas veces te obligan a moverte. Hay quien ha visto, eso lo llama Pedro J. el estafermo, ¿no? Que es intentar ver el movimiento en lo que no se mueve. Es decir, Rajoy no se mueve, pero hay quien le ve una habilidad a ese no movimiento, ¿no? Que es el de esperar, ¿no? Que espera hasta que te cansas o se pudren los temas, ¿no? Y yo, esperar de Rajoy un anticipo electoral es que esperar... entonces no puede, tienes que adelantarlo. Y a lo mejor lo hace coincidir con la municipal. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel Ángel, que al final resulta que en Andalucía, según tú, nos vamos a noviembre, y el nuevo gobierno que salga de la urna de noviembre no toma posesión hasta enero. En Andalucía hemos perdido el año 15. El año 15 lo podemos arrancar. El año del cerdo, el año del cerdo chino en Andalucía ha pasado listo. Aquí las elecciones, si pasan 2 meses, bueno, depende de lo que tú tardes en constituir el Parlamento. Sí, pero aunque se constituya, Fernando, aunque se constituya, la presidenta empieza a contar los 3 meses, empieza a contar los 2 meses de investidura a partir de que quede constituido. Pero aunque se constituya, Fernando, la presidenta, por motivos biológicos, va a tener que estar de baja. Sí. Luego, cuando vuelva, se mete en una campaña electoral a las generales. Y luego, el que salga de las generales no toma posesión hasta las navidades siguientes. Y ha pasado aquí un año y aquí no ha pasado nada, como dice Manuel Ángel. Y esta provincia que necesita permisos en temas de minas, que necesita permisos en temas de agua, que necesita permisos en temas de turismo, que necesita permisos en tantas y tantas cosas, se va a hacer... Y esas inversiones se pueden ir a otro lado ya. Claro. Ese es el gran problema. El problema es que las inversiones, cuando llegan, hay que cogerlas. Hay que aprovecharlas. Pasa. Y te monta o no te monta. Claro. Y el tren de Huelva no pasa. Ya el precio del cobre... el tren de Huelva, la verdad es que el tren por Huelva no pasa. Si es que el Huelva... Si es que se estanca, ¿sabes lo que quiero decir? El tren, desgraciadamente, no lo atraviesa, se estanca, al punto final. Bueno, el tren... Si pasara, se comía pescadería. Con respecto al AVE, que se ha hablado muchísimas veces... Te quedabas sin casa, Jaime. Yo te digo, en una de las tertulias que estaba aquí, no me acuerdo con quién fue, que estaba diciendo, no, es que el AVE... Sevilla-Huelva hay que hacerlo cueste lo que cueste y ya. Eso es... Primera cuestión, yo no creo que vaya a haber nunca un AVE Sevilla-Huelva. Lo que va a haber un AVE es Sevilla-Faro y pasa por Huelva.
Eso sí que es difícil. Eso ya es... el Sevilla Faro... Eso sí que es difícil. Pero digo, Sevilla Faro puede que lo haya. Eso sí que es difícil. Pero mucho antes del Sevilla Faro va a estar el Madrid-Lisboa. Eso es evidente, Sí, porque Lisboa, sí, tiene que sí. ser mucho antes, siempre. Ya ha habido varios intentos, se han hecho para atrás, no sé cuánto tal, pero ¿por qué vamos o cómo somos capaces de pedir un Sevilla-Faro, porque si no, no tiene base para darlo, cuando todavía no está el Madrid-Lisboa? Es que nos estamos chocando contra un muro totalmente inamovible. No gastes energía ahí. Oye, ¿Para qué la vas a gastar? Te voy a decir una cosa también, Es que pero- son cuestiones... Yo prefiero gastar en algo que sea más o menos positivo, Razonable. que sea alcanzable. Sí, más o menos difícil, pero alcanzable. Vuelvo a decir, la inversión para Huelva a corto, y pongo el medio, porque lógicamente aquí en Huelva va la cosa normalmente lenta, es la inversión hídrica. Esa es la que tenemos que tener. Y la inversión hídrica está en las canalizaciones de la presa del Andévalo, que está pendiente de una autorización. Vuelvo a decir que hay varias entidades financieras dispuestas, algunas nacidas aquí en Huelva, dispuestas a financiar el 100% de esas inversiones sin ningún tipo de problema, pero necesita la autorización. Y luego terminación comienzo de la presa de la Alcolea, que eso como mínimo tarda 3-4 años en poderse poner en funcionamiento. Pero eso es que genera las canalizaciones, es impensable que no esté. Porque eso genera empleo ya. Inmediato. Pero el empleo lo genera primero canalizando, luego poniendo en regadío fincas que ahora mismo son totalmente, son eras, porque no son productivas en absoluto o son de secano. Y otra cosa, medioambientalmente es buenísimo porque todo el tema de la problemática de agua que hay con Doñana se palía en gran medida. Eso lo metemos, esa que es inversión de la comunidad autónoma. Le metemos otra inversión de la comunidad autónoma necesaria, que es el peine de las carreteras de la A49, que vaya bajando, que todavía es que no se ha hecho ninguna. Es que no hay ninguna. Se han hecho parcialmente algunas. La de Plantilla. Manuel Ángel, si viene la iniciativa privada para abrir los yacimientos de Huelva, porque el precio del cobre llega a unos niveles astronómicos y lo único que tienes que dar es la autorización. Estamos esperando y que hemos baje. dejado de que se nos vaya el Manolo, ciclo. que estamos esperando que baje para no darlo. Eso es. No, que está bajando, Manuel Ángel, que está bajando. Hemos perdido 8 años de luz. se va a parar. Claro. 8 años hemos perdido. Y ahora, claro, como tú muy bien dices, estamos esperando que baje para entonces llamarlos, ¿no? Entonces, oye, venid, no, ya no. Ahora ya no. Claro. Una cosa, que esta semana he asistido a la presentación de un libro de Pepe González Delgado, que tú lo conoces bien, de la época de UCD, y de su hija, que es también profesora de la Universidad de Sevilla. Es un estudio desde 1850 a 1925 de Alonso. Sí, él es de Alonso. Sí, pero me ha dejado absolutamente sorprendido. El Alonso se convierte, logra coger todos los impuestos de España, de los ayuntamientos, se unen varios, ahí a capital, parece ser que en Alonso radicaron muchos conversos judíos en el momento protegido por el duque de Milán Sidonia, que tenía casi más fuerza que el propio monarca en aquellos momentos, y hay mucho capital. Entonces, de ahí nacen 3 grandes movimientos económicos, que es, por un lado, el tema de la minería. No, eso viene después. Cuando viene la minería, se van los capitalistas. Curioso, ¿eh? Cuando va la minería, baja la población y se van los capitalistas, que es los que llamaban ellos los del consumo, todos los tributos, podríamos decir, que en aquellos tiempos lo llamaban del consumo, no sé, tú sabrás bien por qué le llamaban así, pero eran los tributos municipales, pero bueno, cogieron Galicia, Valencia, por eso hay tantos alorneros en todos estos sitios, ¿sabes lo que te quiero decir? Es sorprendente. Es que en ese momento la población era de 9.000 habitantes. 9.000 habitantes. La Casa Lasso
eran los dueños de las almadrabas de Barbate, hasta el punto de crear el Consorcio Nacional de Almadrabas. Y la banca Borrero. Todo al horno. Y hubo un diputado que además le llamaban el diputado, porque tuvo 50 años. Que sería un cacique, ¿no? No, le llamaban diputado, tuvo 50 años. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se lo ganó a pulso. 50 años. Aunque ya hay algunos del PP y del PSOE que están casi, ¿sabes lo que te quiero decir? Que si lo empezamos a contar desde la que tomaron la primera posición, ¿no? Pero me ha sorprendido enormemente y decía, bueno, y siguiendo Huelva este filón, ¿sabes lo que te quiero decir? En un pueblo como Alhorno, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo luego no se desarrolla eso en otros ejes de...? Porque aquí en Huelva, repito una vez más, tenemos tremendamente metido en el corazón y en el alma, es parte de nuestra idiosincrasia y es la apatía. A nosotros nos dan X y nos conformamos. Protestamos de vez en cuando, pero bueno, vale. No, protestamos una vez, de momento yo sepa, hemos protestado una vez en serio con la universidad. Yo te pongo otra más. Yo te pongo otra más que hace poco, que ha sido por el agua ya. Por la del agua. Que ha sido, yo creo, casi más que la de la universidad. El número no tan significativa, pero el número de participación más a mí me llamó muchísimo la atención la afluencia tremenda que tuvo. Y por eso espero que eso se arregle. Porque pero lo que tú has dicho de los señoríos jurisdiccionales, de Medinaceli, Medinaceli y todo el tema, por ejemplo, en Villanueva de los Castellejos, ¿por qué está Villanueva de los Castellejos y el Almendro uno al lado del otro? Porque uno era de un señorío jurisdiccional y el otro del otro. O sea, no es que porque nazcan dos pueblos de pronto uno al lado del otro, el Almendro pertenecían a dos señoríos jurisdiccionales distintos y que tenían que coger predominio y no dejarse aquella zona a una población concreta, ¿no? Que ahora, bueno, yo creo que ya no sé si alguien que no sea de allí sabe cuál es un pueblo y sabe cuál es otro, quitando los carteles, porque es que hay un pequeño riachuelo creo que en medio, ¿no? Nada más. Pero bueno, lo que te digo, pongas lo que pongas y hagas lo que hagas en Huelva, nosotros hay un concepto que yo sí lo tengo muy claro, que es masa crítica. Para hacer cualquier cosa tú tienes que tener una masa crítica, una cantidad crítica. Cantidad crítica que puede ser desde el número de personas o capacidad de reivindicar. Y si tú tienes una masa crítica de reivindicaciones, sea cual sea el número de personas, consigues hacer cosas. Si la gran masa, no sea el número que sea, es apática, no consigues hacer cosas. Eso es así. Y nosotros estamos tremendamente apocados o ya nos conformamos porque nosotros tenemos una barrera que es Sevilla y Cádiz, en que entre Sevilla y Cádiz suman 4 millones de habitantes, las dos provincias, y nosotros somos 500.000. Entonces tenemos complejo de inferioridad. Es que claro, ¿qué somos 500.000 al lado de 4 millones que tenemos esa barrera ahí? No somos nadie. Hablamos como, es que nosotros... Cádiz tiene 1 millón y pico de habitantes y como territorio es más chico que la provincia de Huelva. Sevilla es más grande, pero tiene 2,5 millones de habitantes. Entre los dos suman cerca de los 4 millones. Y además la capitalidad de Sevilla, por unos lados, nos beneficia estar cerca, pero en muchas otras cosas nos perjudica. Y nos perjudica porque son muchísimas cuestiones que dicen, no, Huelva ha pertenecido al Reino de Sevilla durante mucho tiempo. Eso es historia, o sea, no, eso no, es un hecho. Es un hecho. Parte de la provincia de Huelva también ha pertenecido a Portugal, o sea, y los señoríos y tal. El ducado de Midas y Sidonia, por lo visto, era entre los dos, ocupaba parte de España, lo que es España, y parte de Portugal. Y una de las maneras del enriquecimiento de los alhorneros, vamos, los humanes era porque se aprovecharon del contrabando, o sea, claro. Parte de la plata, perdón, y el oro que venía de América no entró todo por Sevilla, sino que entró por las costas portuguesas y el tráfico de personas en España los alhorneros, Gibraleón, los alhorneros de aquellos tiempos, que incluso existir, que era una sociedad muy con una presencia enorme de conversos. Pero yo desconozco el libro porque... Pues lo léelo porque te va a lo voy a leer. Pero lo que sí está claro es que a mediados del siglo XIX
los Rothschild quisieron comprar realmente minas de Río Tinto. Empezaron unas negociaciones, incluso lo metieron en la ley de desamortización, pero con el cambio de gobierno, cuando salen los liberales y entran los conservadores, la ley queda anulada. Entonces los propios ingenieros de minas de Río Tinto aconsejan a Deligny que vaya a la Sierra de Alosno, y entonces, porque había unos yacimientos y tal, y queda sorprendido y ve que es una reproducción de Río Tinto, ¿no? Entonces le llama Tarsis porque le llamaban la Sierra de Tarse. Entonces él dice que tanto el cante como el baile es oriental, es decir, que ahí quedó de la antigüedad, quedó, es decir, del Tarteso antiguo. Bueno, de hecho, el primer asentamiento se llama Portichuelo. Eso es, claro. Entonces, el primer asentamiento de Alosno se llama Portichuelo. Es que el restaurante Portichuelo es Alosnero. Portichuelo en Alosno. Su primer asentamiento el hermano se está llama Portichuelo. Entonces, él viene y monta una sociedad de investigación y la hace con los nativos. Es decir, que posiblemente a lo mejor Pepe esté dando luz en este campo, ¿no? Porque el Deligny, de alguna manera, empieza con tal, porque coincide con una gran recesión en la Bolsa de París. Entonces, tiene que parar porque hay unas epidemias y se prohibía el traslado de personas y no podía traer maquinaria y se arruina. Entonces, tiene ya que vender los yacimientos y ya los Rothschild se recuperan o lo que sea y ya montan la sociedad de Tarse. Pero todo eso, de alguna manera, trae unas raíces de tartesos, trae unas raíces de alguna forma cultural y, bueno, pues a lo mejor Pepe ya ha desarrollado mucho más, ¿no? No, el trabajo de investigación es muy completo. Muy completo, ¿no? Pues mira, con lo de Tarsis y Alosno, que es entidad local menor Tarsis, y están en trámite de ser municipio ambos. ¿No? Ambos. Pues probablemente también quede paralizado sine die cualquier tipo de acuerdo. La elección principal no llega. Bueno, nosotros vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en La Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo. ¿Conoces ya la oferta de Paida? No te la pierdas, no existe letra pequeña. Elige los servicios de Paida como tu mejor regalo. Disfruta de internet a alta velocidad desde 20 euros y telefonía móvil por menos de 4 euros. Tú eliges, te ofrecemos todo, internet, fijo, móvil por menos de 29 euros al mes. Estamos muy cerca y ahora también llevamos nuestra mejor tecnología a Gibraleón. Paida, empresa onubense con más de 25 años de experiencia y reconocida en innovación y calidad. Reserva ya tu conexión llamando al 959 25 51 89. Estamos en calle Béjar 23 de Huelva. Conecta con Paida, tu operador de confianza.
Estábamos charlando aquí distendidamente en la tertulia, porque en definitiva la tertulia sigue, aunque haya una pausa publicitaria y muy animada, curiosamente. Con nosotros están en esta semana de pre-Semana Santa y post-elecciones andaluzas, autonómicas, Jaime Pérez. También ha estado con nosotros hasta hace unos instantes Manuel Alfredo Caballero, que tenía que acudir urgentemente a un acto. Quiero decirles que su fundación, la Fundación Flores Jimeno, que él preside, el día 7 de abril tiene organizado una lectura de Platero y yo en el Salón de Actos de Caja Rural del Sur. No lo ha dicho él durante la tertulia, pero lo anuncio yo aprovechando este momento. Y también quería deciros que en esta semana se está constituyendo la asociación que pretende generar un centro, un foro de debate permanente en Huelva, modelo, pero bien constituido, con una asociación, con sus socios y tal. De hecho, se está constituido esta semana en el salón también de la Caja Rural, y estuvo con nosotros Francisco Revuelta explicándonos en su día, para empezar las primeras tertulias, y abrirán esos temas. Yo creo que abrirán esos temas que tú has comentado, que mi de izquierda, y se me ha olvidado, Manuel Ángel Bracho y Francisco Muñoz, como es el tema, por ejemplo, del agua, el tema de los recursos hídricos, el tema de la infraestructura. O sea, se pretende crear masa críticas de la sociedad civil. Es un poco el objetivo de esa tertulia. Algo que floreció mucho en la década de los 80, yo creo que en la década de los 80 hubo en Huelva un espíritu de reflexión bastante importante, y de ahí salieron cosas buenas en la década de los 90. Y después se perdió, después se diluyó todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Se fue, y la sociedad ha quedado como un poco muerta. Quizá ha faltado, en mi opinión, lo digo desde fuera, más peso de la universidad. O sea, porque incluso cuando yo he detectado que cuando ha habido catedráticos, que lo hemos sentado aquí, como Alfonso Vargas, que ha discrepado de planteamientos del propio sector hotelero, se le ha echado el sector hotelero encima. Pero si yo como investigador lo que tengo en mi obligación es decirle la realidad, los números y lo que yo pienso sobre eso. Pues nada, el sector hotelero parece que no acepta ese tema como si se estuviera vendiendo en negativo al sector hotelero. Señor, lo que estamos diciendo es que hay unos problemas y que habrá que evolucionar y que hay que atajarlos, si no nunca tendremos sector hotelero en esta provincia. ¿Sabes lo que te quiero decir? La universidad, no sé si en todas las provincias igual que aquí, desde luego no es un ágora, es una prolongación del instituto. Es que siguen como si estuvieran estudiando cada asignatura, cuando lo que la universidad debe de plantear es un aspecto crítico en el alumno, debe generar debate, debe de generar las reflexiones. No, sigue el instituto, y ahora terminé de tener, no sé, la asignatura latín, y ahora pues tengo otra asignatura, derecho canónico, y lo estudio como estudiaba el latín. Y sigo, y después tampoco se ha buscado un profesorado, se ha trabajado sobre un profesorado de calidad. Ahora además se ha amputado una parte importante que tenemos Manuel Ángel, que ha sido profesor asociado, o ha sido, o es, no sé, profesor asociado, que se ha eliminado una parte. Se ha cercenado una parte práctica ahora terrible, porque todos los prácticos, como podría ser Jaime, se han perdido, y ahora pues nos queda nada más que la teoría, y la teoría está muy bien. Y es bueno, y la teoría hay catedráticos de ida y vuelta a Sevilla. Entonces, la verdad es que, a más altas alturas. Que desde la universidad se nos ha alejado, desgraciadamente se nos ha alejado la docencia, porque la ida y vuelta no te vincula con el terruño, con el territorio, en definitiva, ¿no? Sí, pero el problema de la universidad, ahí yo puedo enfocar dos. Uno que es, entiendo, de la universidad en todo el territorio nacional, que prácticamente es endémico, porque no hay forma de quitarlo, es algo que ya va por propia. La endogamia es una enfermedad que tiene clarísima, y salvo algunas universidades más o menos pequeñas y muy prestigiosas como la Pompeu Fabra o alguna otra, lógicamente las autónomas, y todo eso son que destacan dentro de, o por lo menos se atisba algo dentro del panorama mundial o europeo de las universidades.
en general la Universidad Española tiene un gran problema, lo digo y no es políticamente correcto, de que es que todo el mundo tiene que ser universitario y todo el mundo tiene que tener un título universitario. Yo en eso discrepo. No porque a lo mejor yo no me merecería tenerlo o no sería la persona más adecuada. No vamos a entrar en eso porque yo ya estoy a punto de jubilarme y no tiene eso ya valor. Pero sí hay una cuestión. El ejemplo siempre que se trata de ese tema yo lo pongo con una cuestión clarificadora, que es la medicina. Hoy comentaba yo con una persona, digo, es que en la universidad tendría que ser tremendamente exigente y elitista. Y cuando digo elitismo, no estoy diciendo clasismo, que es otra cosa. Y elitismo significa que si yo me pongo en manos de un médico y ese médico ha aprobado con un 5 y ese 5 viene porque la mitad de las preguntas la ha contestado bien y la otra mitad mal, no me vaya a operar de la parte que no sabía, porque como me opere de esa parte lo llevo claro. Yo tengo que llegar y cuando apruebe con un 5 significa que se sabe la asignatura completa bien. Si se la sabe muy bien es notable y se la sabe excelente es sobresaliente. Pero aquí no, aquí es que si te sabes la mitad es aprobado, o sea, la otra mitad tienes derecho a no saberla. El instituto, entonces va tema instituto. Y a ti te dicen, no, es que yo he puesto aquí Schumpeter, y ya por haber puesto Schumpeter ya te tiene que saber toda la teoría de Schumpeter. No, señor, usted ha puesto un nombre pero no tiene ni idea de qué es lo que va detrás. Entonces, la universidad tiene que ser, y repito, elitista, pero no clasista. Al ser elitista significa que le tiene que dar a los que tienen más capacidad, más preparación, más posibilidades de llegar a ese nivel de seguridad que tiene que recibir el ciudadano cuando el producto, porque el producto de la universidad son los alumnos, no es el cliente es la sociedad que recibe el producto terminado, que es el titulado universitario, ahora grado. Ese producto tiene que tener una calidad mínima. Y esa calidad mínima habrá que apoyarla, subvencionarla y ponerla para que en su conjunto el que esté preparado salga. No todo el mundo, porque si decimos todo el mundo tiene derecho a estar en la universidad, el que no llegue a esos mínimos nos podemos encontrar. Yo tengo derecho a estudiar medicina, sí, usted tendrá derecho, pero para acceder a ese derecho tendrá que superar una serie de mínimos. Si no tiene esos mínimos, pues desgraciadamente la economía ya sabemos que es repartir recursos escasos, dándole prioridades, pues la universidad tendremos que darle eso. Entonces, la universidad en su conjunto tiene ese punto. Pero es que la de Huelva en concreto tiene adicionalmente otra serie de trauma o no sé cómo calificarlo. La Universidad de Huelva nació, aunque por la manifestación, etcétera, 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 pero al abrigo de la Universidad de Sevilla. Al principio era un apéndice de la Universidad de Sevilla. ¿Por qué? Porque primero fue una extensión universitaria de Sevilla, fue un vicerrector de la Universidad de Sevilla que estaba en Huelva y que ejercía. Entonces, esa persona era la que dominaba la Universidad de Huelva. Y los departamentos eran los de la Universidad de Sevilla. Y todos los departamentos que se crearon en la Universidad de Huelva vinieron a imagen y semejanza de la Universidad de Sevilla. Y era pues una fórmula de pase de que entraban aquí los profesores vía profesor asociado mal usada, porque profesor asociado somos nosotros dos, la figura, personas que están trabajando fuera y dan sus conocimientos dentro de la universidad. Pero los que querían hacer carrera tenían que ser profesores asociados, de ahí sacaban la titularidad y luego para llegar a la cátedra, y no hay nada mejor que llegar a ser la cátedra de Sevilla, que es donde tenían ellos. De tal forma que la Universidad de Huelva era una universidad de pase. Entonces, pasar por Huelva para ir a Sevilla. Eso era muy general, muy general. Entonces, aquí, por decir así, bueno, vamos a ver cómo le va, vamos a mandarlo a Huelva y que vaya y venga y a ver qué ocurre. En Huelva, en algunas ocasiones, pues según los departamentos, que eran más o menos dependientes de los de Sevilla, digo más o menos dependientes porque aquí había muy pocos doctores. Tan pocos doctores había cuando se creó la Universidad de Huelva, que hubo un anuncio en el periódico que se pedía que doctores
se presentaran para poder constituir la Universidad de Huelva. Yo conozco algunos, no quiero decir nombres, que presentaron la documentación como doctores para dar clase en la Universidad de Huelva y al cabo del tiempo le dijeron, mire, que es que no le vamos a contratar. Y dice, ¿por qué? Porque vamos a esperar que los profesores que están aquí, que no son doctores, saquen el doctorado. Entonces, nosotros ya estábamos con mucho retraso con respecto a una universidad antigua, evidentemente, porque aquí no iban a venir los grandes catedráticos con prestigio internacional, no podían venir. Poco a poco se tienen que ir haciendo. Y nosotros en nuestros departamentos, desgraciadamente, aquel departamento que tenga un profesor con 2 o 3 sesenios es un departamento rey. En general no tienen sesenios, los sesenios es la fórmula que tienen de medir la producción de investigación porque van producen revistas científicas y se tienen que coordinar y pasan por unos tribunales y por una serie, que ya no es la universidad quien lo hace, sino ya es un órgano externo de ámbito nacional y que tiene unos criterios generales. Y aquí en Huelva hay muy pocos sesenios, poquísimos sesenios. Entonces eso no lo tenemos que ganar. Y no nos lo vamos a ganar con mediocres. Tenemos que ser muy exigentes. Pero el problema es que si somos muy exigentes, hay muchos que se van a Sevilla o se van a Cádiz porque no tenemos masa crítica. Sí, y es un problema. Pero volviendo a lo que decía, totalmente de acuerdo con vosotros, pero volviendo a lo que decía Fernando, sí es verdad que la universidad no ha sabido devolverle a la sociedad lo que la sociedad le exigía. En el sentido, ¿en qué sentido me refiero? Yo lo hago fundamentalmente en el tema del interés de las conferencias. Fíjate que las charlas del comercial, que empezaron siendo del comercial, fueron luego las charlas de la Caja Huelva, ¿no? Sí. Ahí es donde surgen en los 80. Eso luego viene sustituido por las charlas del Huelva Información, que creas tú, con Juan Alberto Bellón, la primera conferencia y esa Casa Colón a reventar. Después le sustituyen las charlas... Traímos a las primeras figuras. Por eso, luego le sustituyen las charlas del Mundo, que hacen una labor, digo, de atractivo, que trae mucha gente para ver esas conferencias, que se llena la Casa Colón, que se llenan los sitios para escuchar, en muchos casos, a catedráticos y a científicos. Ya después de eso, la nada, salvo una pequeña cosa que crea María Ángeles Puentes en la UNIA, que no sé si... Una tertulia que hacía los jueves, que eran bastante amenas, bastante entretenidas, pero la universidad no ha sabido captar el interés del ciudadano de Huelva, ni ofrecerle conferencias de calidad, quizás también por la cercanía, el hecho de que la universidad no tenga un centro en el centro de Huelva, lo tiene en la Merced, pero parece que está un poco a tras mano, ¿no? Y el campo está demasiado más allá. Es que la Merced es una facultad, ¿no? Es, claro, tampoco. El restaurado está en Cantero Cuadrado. El restaurado también está en un sitio así extraño. Extraño. Si estuviera en el Banco de España, por ejemplo, yo creo que le daría un caché a la... No, pero tendría que estar ahí, es que ese es un edificio vacío. Que algún día crearás tú el debate sobre los edificios vacíos en Huelva. El vídeo vacío tenemos desde que yo llegué a Huelva el edificio que está frente al ayuntamiento. La hacienda, la antigua hacienda. Me han dicho que estaba salinizado y tal, y que se podía caer, pero yo llevo en Huelva desde hace ya, no sé... Y no se ha caído. Ya se ha hecho Mojama, ¿no? Y no se ha caído. El problema es que es de dos administraciones, es del Ayuntamiento y de la Junta. ¿Sí? Bueno, porque entonces, como que tienen competencia las dos, pues ya... Echen por puerta. Si ese fuera el problema, porque el de Santa Fe tiene otro problema, el Banco España tiene otro problema, pero es una pena. el San José de Calasar tiene otro problema, la cárcel tiene otro, el San José de Calasar. Edificios públicos y está contratando alquileres. Esto no tiene pie ni cabeza. Bueno, edificios magníficos. José Nogales, el antiguo Hotel Victoria, que estuvo la Junta, está vacío. El Estela Mari, que está en la calle Duque de la Victoria, también está vacío. Si son edificios fácilmente... Manuel Loya lo ha estado hasta hace poco también. Bueno, claro, la cárcel está vacía, es decir, que eso es otro... Bueno, perdón, la antigua cárcel, la nueva está llena. Y más que se tenía que llenar. Incluso con gente... Una cosa que habéis comentado, y efectivamente viendo un poco el resultado de la autonómica, y vuelvo un poco ahí, ya vamos a entrar a la etapa final de la tertulia de esta semana. Efectivamente, en el PSOE, lo que tú decías,
Es el peor resultado de su trayectoria desde el año 82. No había caído yo en ese... Claro, con nosotros hicimos en la tertulia del domingo retrocedimos hasta el 94. Ya más me parecía un poco... Pero claro, que han publicado el Web Información y que el día siguiente, el mismo día siguiente de las elecciones, desde la referencia del año 82. Es el peor resultado a nivel porcentaje. Tiene un 35,43. En el 2012 tuvo un 39,52 y en 1994, que es cuando entra a gobernar el PP, en minoría, tuvo un 38,71, pero después todos han estado por encima del 40. O sea que el resultado bueno es muy cuestionable. Lo que pasa es que la ley de ON se le ha favorecido en casi todos los restos de provincias, donde se han quedado a un punto de repique el último escaño, que lo han llevado ellos. Hay 8, el de Huelva concretamente por 400 votos no lo coge el PP y lo coge el PSOE. Hay 8 diputados que coge el PSOE por los restos. De hecho está en discusión el de Sevilla, esperando el voto de los emigrantes, pero se lo discuten PSOE y Podemos. ¿Pero qué se lleva los 8 restos? Que es que eso es histórico. Ni en Almería siquiera el PP se lleva el resto. Por cierto que la foto de la imagen de toda la Andalucía roja menos Almería en azul parecía la imagen de la votación del estatuto, ¿no? Sí. De autonomía. También Almería votó en contra del resto. Y después de el PP no votó en contra, es que no llegó. No llegó después, a la mayoría. Y después el PP habría que retrocederse no llegó. A los 90. El 90 tuvo el 22,17, que bien más o menos fue idéntico al del 86. Pero en Huelva igual al resultado en número de escaños. Sí. En el año 86 Antonio Fernández Jurado consigue pasar de 1 a 3 en el año 86. Luego en el año 90 el Partido Popular consigue 4 diputados. Y ya continúa 4 o 5. ¿El nivel de porcentaje? El nivel de porcentaje es parecido. Parecido. Sí. Yo hago una lectura... Es que la caída es bestial, de un 40 a un 26. Fernando, la lectura que yo también hago, si no me falla la memoria, es que creo que la menor participación que ha habido en toda Andalucía ha sido en Huelva. No, hemos estado por encima de... Bueno, por debajo de la media. En porcentaje, si no recuerdo mal, creo que nosotros... Hemos aumentado con respecto a 2012. No, pero estamos... Por debajo de la media. Por debajo, creo que en el último lugar. Sí. No sé si a lo mejor luego han cambiado, pero yo lo miré y creo que estábamos en el... Sí, Andalucía está en un 63... Y nosotros creo que estamos en el 60 o por debajo. Y Huelva está en un 61,06. 61. De todos modos, yo creo que de las elecciones... Entonces, apatía. Vuelve a haber la apatía. Total. O sea que... La gran diferenciación respecto de periodos anteriores es Ciudadanos, porque... Podemos casi que recoge los votos de la Izquierda Unida potente de hace unos años. Eso que sacaron Anguita. Claro, o sea tiene que haber sacado los 15 días. Pero parece que ahí se ha quedado, o sea que no ha pasado de ahí. En cambio, el que ha irrumpido ahí como una fuerza distinta, porque Podemos, ¿no? El PP ha podido... Sí, pero que se ha quedado un partido sin estructura ninguna. No, ninguna. Con un candidato desconocido absolutamente. Era solamente una marca y un nombre. Pero no han votado, se ha votado a Albert Rivera, igual que cuando han votado a este hombre, al del Partido Popular de Bonilla, han votado a Rajoy, por eso pero el grado de conocimiento de Albert Rivera es también cuestionable. Es decir, que a nivel nacional no supera el 50%. Quizás en las ciudades sí, y el voto sea urbano, ¿eh? Pero que es curioso también. Huelva es donde más votación hay de los que... Lo que pasa, lo que sí es cierto es que antes, frente al cabreo... tú eras del PSOE, estabas cabreado, o te ibas muy a la derecha o te ibas muy a la izquierda. Es decir, y el PSOE tenía la centralidad, ¿eh? Por eso ha ganado históricamente las elecciones. Ahora el cabreado tenía una amalgama para echar el voto que era brutal, ¿no? De hecho, en Huelva, si nada lo remedia, en las próximas municipales puede volverse a los 5 o 6 partidos políticos en el ayuntamiento con representación. Sí, pero además había una cosa... Cuidado, ¿eh? Yo detecté... Pues si sumamos a los 4 que hay ahora, que está Mesa de la Ría, Izquierda Unida, PSOE y PP, y sumamos Podemos, Ciudadanos, pues nos vamos a 6. Yo detecté la Mesa de la Ría teniendo Podemos y... No, ahí no está muerta. No sé si está Podemos o se mete dentro de Podemos... Aparte, lo que hemos hablado siempre, lo cuidado con los partidos personalistas, que cuando sus líderes desaparecen los partidos. Mesa de la Ría pasó desgraciadamente con José Pablo, en UPyD le está pasando con la cerrazón de Rosa Díez, y a Ciudadanos también le pasará en su día. Y cuando pase el efecto Ciudadano, el efecto Albert Rivera, yo quiero ver dónde está Ciudadanos. Si no arma el partido... También le pasó al CDS de Suárez, ¿os acordaron? Que era un partido muy de Suárez, cuando Suárez desaparece,
Se queda José Ramón Caso y 4 si más. él no consigue incorporar líderes importantes y no le da modelo de partido participativo, lo que pide hoy la sociedad, ¿no? Pues evidentemente... Sí, para que tiene más estructura de perdurar en el tiempo Podemos que el propio Ciudadanos, ¿no? No lo sé, yo creo que, fíjate, Podemos va a seguir todavía un proceso de filtro todavía, ¿sabes? No está limpio, no es un partido que tú digas, está claro las ideas, ahí hay muchas corrientes. El movimiento de estos días, Fernando, el movimiento de estos días de Felipe González, de ir a defender a los opositores de Venezuela, no se pierda de vista dentro del enclave nacional. Hombre, evidentemente, porque va a desmarcar a Podemos, lo va a aislar y va a colocar al PSOE en la centralidad. Y es Felipe González el que le da la centralidad otra vez al PSOE. Defendiendo a los... Es una jugada de maestro. Vuelve a hacer una jugada de maestro otra vez. Y el PP ni se entera de esta broma. Porque podría haber mandado yo que sé, al ministro de Asuntos Exteriores, al que sea, a defenderlo. Y se ha anticipado Felipe González. Y sobre otro tema que yo te decía, que vamos a terminar ya la tertulia, nos quedan unos minutos, las infraestructuras. Mira, mientras Huelva no tenga, y hasta lo dudaría, ministro de Fomento, porque los gallegos han tenido en las dos legislaturas, del PSOE y del PP, y le han hecho un AVE de La Coruña a Orense, ¿sabes? Nada más. 150 kilómetros, que te lo recorres en media hora. Todavía le queda llegar hasta Zamora, ¿sabes? Que va a tardar. Se inaugura ahora, Se inaugura ahora el de Zamora y León, Zamora León, pero todavía le queda subir para arriba. No, pero ya está ahí en las puertas, ¿no? Ya solo queda, le queda la parte más montañosa, la más complicada. Le queda más complicada. Pero quiero decirte que no tenía sentido ese AVE, ¿sabes lo que quiero decirlo? Tiene sentido en el que tú profundices donde ya has llegado. Si has llegado a Sevilla, profundices hacia Huelva. Cádiz lo va a tener. Cádiz va a tener el AVE y el puente. Y el puente. Sí, puente magnífico, ¿eh? ¿Me entiendes? El puente, que será espectacular. Con la idiosincrasia del onubense, que haya un ministro o una ministra de Fomento onubense no garantiza para nada que... No, aquí hemos tenido una de empleo, aquí tenemos una de empleo, de hecho, y no nos ha garantizado nada, porque el resultado de Lugo ha sido el peor de la historia. O sea, que desgraciadamente... Incluso hasta lo puede perjudicar. Se lo puede perjudicar, creo que no venga mucho, ¿sabes? Pues mejor que no lo nombren, entonces. En fin. Yo creo que estamos llegando al final. Si queréis hacer un titular así rápido de la semana y desearles ya cuando llegue la despedida a los oyentes y telespectadores que bueno, que pasen una buena Semana Santa, como prevéis vosotros. Hombre, en la Semana Santa el movimiento cofrade mueve a muchísima gente. Es religiosidad popular, es algo que una parte de la población pues lo vive muy intensamente. Afortunadamente el tiempo creo que va a acompañar, con lo cual todos los recorridos procesionales van a ser bastante... con no demasiado calor, porque también es... Dan 30 grados el lunes. ¿Perdón? 30 grados el lunes. Bueno, pero todavía, como se dice, las casas no están recalentadas. No, ha venido, hombre, estamos en 16, vamos a 30, ha venido de un sitio frío. Vamos a tener que coger rápidamente y cambiar los armarios, ¿sabes? De tal forma... Que la gente cuando llega cuando ya se atardece no va a ser un calor tremendo y entonces de costalero no van a sufrir mucho, entiendo yo. Pero es que lo bueno que tiene que aquella otra parte de la población que no tenga religiosidad popular o no sea cofrade, porque lo bueno es la diversidad, pues se va a poder ir a las playas magníficamente, o sea que se van a poder... A ver si es verdad que no vienen para acá durante y yo en el tema vuelvo a decir que soy optimista por naturaleza. Y yo entiendo que estas elecciones van a posibilitar el consenso, el diálogo, y que vamos seguro que todo... Yo creo que no. Y hasta vamos a quitar parte de la apatía que tiene el onubense. Yo el dato del 20% más de pernoctaciones se esperan en la provincia de Huelva, que va a romper la dinámica lamentable que llevamos en el último año y medio, que somos, pese a que España crece en turismo... Febrero hemos estado mejor. Ha sido terrorífico. Febrero ha sido un mes bueno, pero bueno, pero es una raya en el agua. Esperemos que esta Semana Santa dé el empujón definitivo. Veo que hay muchos medios de comunicación. Radio Marca estuvo ayer en Isla Canela haciendo un programa de promoción, es decir, que algo se mueve en la provincia de Huelva. Si no te movemos la marca, no la movemos a nivel nacional, no sabe que existimos. Por eso, yo creo que hace falta más de eso. Y luego desear a todo el mundo que, sobre todo de Semana Santa, a mí me encanta la Semana Santa porque supone un trasiego de gente por la calle que no se ve durante todo el año, y en Huelva, Manuel Ángel, somos tan apáticos que hay algunos que solo nos acercamos a la orden para Semana Santa para ver perdón, y de la orden se puede ver al centro para ver las hermandades,
pero aunque solo sea por eso, será positivo. Suele ser, en la Semana Santa, en todas las poblaciones andaluzas, Sevilla, Málaga, etcétera, etcétera, suele ser una toma de los del centro por los barrios. Exactamente. O sea, es en el momento en que todos los barrios periféricos acceden al centro y se hacen dueños del centro de Huelva, reivindican en ese momento su protagonismo. Su protagonismo La y lo nueva consiguen. la nueva sociedad onubense donde se ha plasmado ha sido las hermandades. Paco, ¿algún mensaje último? Bueno, titular, como hace el del 24 horas, el de los pelos para arriba. Me gusta a mí ponerme, a ver si me pongo los pelos para arriba. Tú sí puedes, yo ya... Bueno, pues titular rápido. Que la sociedad disfrute de la Semana Santa, es una semana magnífica, y que consuma en la medida de lo posible, que es muy bueno para... Consuma productos de Huelva. Consuma productos de Huelva y que consuma bastante en la medida de lo posible, por lo menos en la medida que pueda. Que Sí, ayuda. y que se acabe el consumismo pantalón, consumismo traje, consumismo zapato, sino que compren otros, ¿no? El domingo de Ramos hay que estrenar, el domingo de Ramos hay que estrenar, Muy eso bien. está claro. Agradeceros a todos la asistencia a esta tertulia y a ustedes por habernos seguido. Ya saben que no estaremos en Semana Santa, el Jueves Santo, y hay que respetar esa festividad, pero sí volvemos la siguiente semana, ya el mes de abril, y bueno, vamos a ver qué ocurre. La incógnita ahí ya, por lo menos ciertas incógnitas que están por despegar, ya deberían de estar en esa fecha, y por lo tanto tenemos motivo para más comentarios y más tertulia. Nada más, muchas gracias.